Pues en el día de hoy nosotros le vamos a hablar de las barras de basalto, una alternativa para el refuerzo del hormigón armado. Vamos primero a presentarles un video. Bueno, primero los integrantes somos Julio César Dávila, María Camila Rodríguez, Carolina Romero y mi persona, Víctor de la Mar. El hormigón ha sido uno de los materiales más utilizados en la historia de la construcción. Ha ido avanzando a lo largo del tiempo, permitiendo así cambios y mejoras dentro de él. Uno de estos cambios fue colocar estructuras de acero dentro del mismo para mayor resistencia y menor peso. Hoy día llega un nuevo material con bastantes opciones para reemplazarlo, el basalto. Aún con propiedades desconocidas, el basalto ha demostrado tener la capacidad de suplir muchas de las falencias del acero, colocándolo así en un buen puesto para las obras del futuro. Para empezar, vamos a explicarles un poco, vamos a mostrarles del basalto. Como pueden ver, las imágenes de la mitad van a ser las barras de basalto. Estas van a ser las barras que se van a poder utilizar y estas otras van a ser fibras de basalto que también se pueden utilizar dentro de la construcción. A los lados vamos a ver refuerzos que se hacen con acero. Así se hace en la primera imagen. Vamos a tener como que hacer una estructura de acero para crear columnas y vigas. En este caso acá también vemos una construcción donde las utilizan. La idea del trabajo ¿cuál es? Poder reemplazar todas estas estructuras de acero por estructuras de basalto para que junto con sus propiedades puedan hacer la edificación mucho más durable y que sea mucho más rentable también. Entonces, lo voy a dejar a continuación con mi compañero Julio Dávila, que les va a explicar acerca de los fenómenos que ocurren dentro del hormigón. Bien, uno de los mayores problemas que afecta la vida útil del hormigón es la corrosión del acero, la cual se presenta cuando el hormigón se encuentra expuesto a ambientes agresivos. Al estar expuesto a ambientes agresivos puede presentar deterioros. Los deterioros pueden ser físicos o químicos. Los físicos son causados por altas temperaturas o cambios extremos en el ambiente. Los químicos, que son los más usuales, son causados por ataques por ácidos, por sulfatos, por la reacción álcali-ácido, las reacciones biológicas. Pero a nosotros nos interesan son las reacciones con los sulfatos. ¿Por qué? Porque son las reacciones de los sulfatos las que llegan a corroer o llegan a deteriorar el acero. ¿Qué pasa cuando se deteriora el acero? El hormigón y sobre todo las vigas pierden fuerza. El hormigón pierde la fuerza de adición y comienza a agrietlarse. Como pueden ver en la imagen, comienza a colapsar la estructura. Bien, los ataques por sulfato. El hormigón es un material altamente alcalino, o sea, es muy básico. Su pH aproximadamente es de 12,6 a 13,8. ¿Qué pasa? Este es el hormigón y esta es la barra de acero.
La barra de acero reacciona ante el medio básico creando una capa protectora. Al estar expuesto a agentes corrosivos, la capa protectora del acero se rompe o se deteriora. Aquí vemos los agentes corrosivos entran por el hormigón, ya que el hormigón es poroso y siempre tiene algún porcentaje de permeabilidad. Entonces los factores corrosivos entran y logran penetrar hasta la barra de acero. Entonces la corrosión se da en dos momentos. La primera fase es la iniciación, que es cuando los corrosivos están tratando de entrar. La segunda es ya cuando han degradado la capa de acero y logran oxidar toda la barra. Proceso básico de la corrosión. La corrosión del acero de refuerzo en el hormigón obedece a un proceso electroquímico. Para que se dé lugar a la corrosión del acero deben haber presencias anódicas, catódicas y debe haber un electrolito que se mezcle. Aquí en el electrolito se da algo que se llama celdas de corrosión. Aquí hay un proceso de oxidorreducción. Recuerden que en el proceso de oxidorreducción se ganan y se pierden electrones. Hablemos un poco de la oxidación. La oxidación es la reacción de las sustancias, de elementos con el oxígeno. No todas las sustancias reaccionan de igual forma con el oxígeno, ya que depende del estado de valencia, de los electrones de valencia que usted tenga. Por ejemplo, los metales que normalmente tienen 2 o 3 electrones de valencia reaccionan muy bien con el oxígeno, ya que el oxígeno tiene 6, y así cumplen la ley de los dedos. En cambio, elementos como el silicio, que tiene creo que 6 electrones de valencia también, no logran reaccionar muy bien con el oxígeno, ya que ninguno de los dos puede ceder muy fácil su electrón. Bien. Bien. ¿Qué pasa? Supongamos que esta es el hormigón. Entonces dijimos que hay un anodo, un cátodo y el electrolito. El electrolito es el hormigón y debe estar húmedo para que se pueda dar mejor la reacción. Aquí vemos que comienza a liberarse el catión hierro 2. Entonces como que la reacción que ocurre con los sulfuros. ¿Qué pasa? Cuando entran a las vigas de acero, se da una reacción que hace que el acero quede muy oxidado. Entonces, como ya les dije, esto afecta mucho a la estructura. Pero, ¿cómo evitamos la corrosión? Uno de los factores que influyen para prevenir el ataque a sulfatos es la calidad del hormigón y también la calidad de los otros materiales que se utilizan. Además de eso, también se puede hacer una baja relación entre agua y cemento. Esto reduce la permeabilidad y dificulta el ingreso de los iones de sulfato. O sea, la reduce, no quiere decir que la quita al 100%. Pero hay otra manera, que es usar adiciones puzolánicas. Las adiciones puzolánicas son las cenizas volcánicas como es el basalto. Entonces lo que se propone es sustituir las vigas de acero por vigas de basalto. Como le venía diciendo mi compañero Julio César, ante todas estas situaciones de corrosión y de ambientes agresivos, es necesario la búsqueda de materiales que sean mucho más resistentes para que las construcciones sean mucho más durables y seguras para las personas que las van a utilizar. La Universidad de Varsovia, que como
fue el estudio en el que nosotros nos basamos, el material principal, que es relativamente nuevo, es el basalto. Esta es una roca volcánica de color oscuro que es rica en silicatos de magnesio y hierro. Y aunque todas las rocas ígneas son compuestas por sílice, esta, en comparación con otras, tiene un bajo contenido. Está compuesta además por minerales oscuros como el piroxeno y la oliviana, y que hacen que tome su color gris o negro, y por minerales claros, pero en poquitas cantidades, como lo son el feldespato y el cuarzo. Cabe resaltar que el basalto es una de las piedras, es la piedra más abundante en la corteza terrestre. Esta se forma, a pesar de que la corteza terrestre o las partes en tierra son formadas principalmente por granito, el suelo marino está conformado mayormente por basalto. Este se forma por el rápido enfriamiento del magma cuando es expulsado hacia la superficie, ya sea en los océanos o en las capas continentales. Las rocas ígneas, una de las clasificaciones que se dan es en ácidas y básicas, según el contenido de sílice que tengan. El basalto, al tener poco contenido, está entre la clasificación de las básicas. Ustedes se preguntarán qué es el sílice. El sílice es dióxido de silicio, el cual tiene un punto de fusión de 1986 grados Kelvin y un punto de ebullición de 2503 grados Kelvin. Este está conformado tanto por silicio como por oxígeno. Hablando un poco del silicio, tenemos que tiene propiedades intermedias entre el carbono y el germanio. Este se presenta la mayoría de veces en forma de cristales supremamente finos y duros. Y a pesar de que es químicamente inerte, también resiste la acción de ácidos y en sustancias o en soluciones reacciona con los halógenos. A temperaturas ordinarias el silicio no reacciona con el oxígeno, pero cuando se comienza a elevar la temperatura cerca de unos 1411 grados centígrados o 2355 comienzan a reaccionar. Sin embargo, se comienza a formar una capa que se llama sílice, que es por la que está constituida el basalto. Esta capa lo que hace es que la reacción no se siga dando, por lo que la corrosión no llega a ser principal o fundamental para este material. Ahora bien, con estas rocas se pueden hacer fibras de basalto, que son materiales o hilos supremamente finos compactados para ayudar a la resistencia del hormigón. En comparación con las fibras de vidrio y las fibras de carbono, es mucho más resistente que los dos, y en comparación con la fibra de carbono es mucho más económico, además de que presenta mejores propiedades físico-químicas tanto a la tracción, a la deformación, que los otros anteriores. Esas fibras de basalto también pueden utilizarse para hacer barras de basalto, que son las que nos van a servir para las armaduras o los encofrados del hormigón. Las ventajas técnicas que este nos ofrece con respecto al acero es que es 4 veces más ligero. Tiene resistencia a la corrosión, a la descomposición y a la deformación. Además, tiene una extraordinaria resistencia química contra el ácido clorhídrico, al agua del mar alcali y a otros ambientes agresivos. Al tener baja conductividad térmica, la expansión o dilatación y la contracción son mínimas, lo que va a hacer que aunque las temperaturas sean elevadas, el concreto no se vaya a fraccionar. Es 89% más ligero en su peso. Y en una comparación, una tonelada de basalto de barras de refuerzo proporciona la misma resistencia que proporcionarían 9.5 toneladas de barras de acero. Es decir, con el basalto, además de ser más económico, se necesita menos material para obtener la misma resistencia. Y tenemos prácticamente dos ventajas en una: resistente a la corrosión y mucha más resistencia al peso.
características de las deformaciones que se dan dentro de la viga. Entonces, vamos a hablar primero de las deformaciones y posteriormente hablaremos de cómo tal del experimento. Las deformaciones, primero vamos a hablar de las deformaciones producidas por cargas. Entonces aquí vamos a obtener deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Las deformaciones elásticas van a ser más que todo longitudinales, es decir, en el momento que le aplicamos una carga, el material lo que va a hacer es estirarse. Por ejemplo, en esta tendríamos que hay compresión en un lado y hay tensión en el otro. Realmente se está estirando sin romperse. Va a llegar un momento en que va a ser tanta la elasticidad que ya no se puede más, y eso va a ser el límite de elasticidad. Esta elasticidad está dada por un módulo de elasticidad, o también llamado módulo de Young, que va a ser que nos va a decir un parámetro, nos va a decir el comportamiento de dicho material. Este varía con la resistencia del concreto, la edad que tiene, las propiedades de los agregados y pues, la composición del mismo. Entonces también ya tenemos las deformaciones plásticas. ¿Qué va a pasar con las deformaciones plásticas? También van a tener una etapa de elasticidad, pero las deformaciones plásticas no se van a poder volver a su estado original. En las deformaciones elásticas va a ser como si tuviéramos un resorte. Podemos estirar el resorte y al momento que lo soltemos va a volver a su estado original. En las deformaciones plásticas no. Las deformaciones plásticas lo que van a hacer es estirarnos y ahí queda en la fase final. Esta depende bastante de las proporciones que tenga la mezcla de agua, cemento, arena, la humedad en que se encuentre el hormigón, las condiciones y la edad del mismo. También vamos a tener deformaciones que son producidas sin la acción de cargas, que a lo mejor ustedes han visto que los edificios suelen salir de grietas sin necesidad de que esté ejerciendo tanta fuerza. Entonces, a esto se le llama retracción. ¿Qué es la retracción? La retracción es una compresión del hormigón. ¿Por qué sucede? La cuestión es que a veces se puede aumentar la cantidad de agua con respecto a la cantidad de cemento necesaria para que pueda haber una solución muy buena, efectiva. Y entonces lo que va a pasar es que al momento que haya fraguado y el primer endurecimiento, lo que va a hacer es que se va a encoger el cemento. Y ahí es donde vamos a ver que van a aparecer distintas grietas a lo largo de la construcción, o podemos ver también en las calles, en distintas partes. Esto nos va a producir una variación de los desplazamientos en la estructura. Sí, va a hacer que la estructura tal vez se corra, o pues, a medida que se va abriendo la grieta, así también va a ir desplazándose. Y también nos va a hacer en las columnas y en las vigas, nos va a hacer una pérdida del pretensado que ya se tiene en la estructura como tal adentro. Ahora, hay otra deformación que es la fluencia. ¿Pero la fluencia qué es? Es la mezcla de prácticamente las tres anteriores, de las deformaciones plásticas y las deformaciones elásticas. ¿Por qué? Porque la fluencia va a tener un momento que es elástico y en determinado momento va a ser plástico. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden ser reversibles como el elástico, pero en un momento ya no lo vamos a poder volver a su estado original, como en este caso serían los plásticos. Entonces, esto nos va a causar un aumento de la deformabilidad de la estructura. Entonces, pues obviamente esto va a ser decisivo en algunas construcciones, porque por ejemplo, en un puente donde se nos va corriendo todo el puente, lo que va a hacer es que se va perdiendo, o sea, se va a disminuir la utilidad del puente y en cualquier momento podría colapsar. Por ejemplo, en este aquí lo que vemos es que también se puede dejar un canal para el momento que se produzca la fluencia. ¿Para qué? Para que a medida que se vayan corriendo las placas se vayan ir acopando mejor, se va a tener previsto esto. También la fluencia está dada por un límite, obviamente, pero en algún momento también ya va a ser suficiente y pues ya obviamente después seguiría el colapso. También hay ciertos factores que influyen. Está como el grado de humedad del ambiente, que obviamente nos va a dar menor fluencia. Si el espesor dependiendo del espesor de la pieza, si el espesor de la pieza disminuye, la fluencia va a aumentar. También la composición del hormigón, la edad del hormigón y el tiempo transcurrido en la evaluación. Esto también se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Mediante el mantenimiento de la humedad del concreto. Sí, porque como
sabemos también en el ambiente, como es húmedo, debemos mantenerlo ciertas características para que se pueda mantener a través del tiempo y no se nos vaya a caer la estructura. Y también se puede reducir su escala, una escala temporal de actuación, poniéndolo a través del curado de vapor, durante la raja. La retracción y la fluencia, más que todo, siempre están muy ligadas, o sea, siempre van las dos de la mano y siempre se dan al mismo tiempo. Para todas estas deformaciones vamos a tener ciertos procedimientos que nos van a ayudar a saber cómo está el concreto, cómo está el puente en determinado momento. Por ejemplo, podemos hacer un análisis químico que nos va a dar el contenido de cemento por metro cúbico y la dosis de los componentes y obviamente la relación de agua-cemento que va a haber dentro del mismo. También podemos hacer una extracción de probetas testigos, es decir, vamos a hacer una muestra del hormigón que nos va a dar la resistencia, el peso específico, la porosidad que va a tener para que posteriormente no se nos convierta en un caos junto con la corrosión. Y también obviamente el contenido de hormigón por metro cúbico. Bien. También podemos hacer una exploración esclerométrica, es decir, que va a ser la estimación de la dureza que va a tener el hormigón. En este caso pues nos va a dar resistencia. También podemos hacer unos rayos X que nos va a dar la posición de las armaduras, el prensado que tenemos dentro del hormigón, para saber cómo está avanzando la estructura. Bueno, y entre otros procedimientos que nos ayudan a mantener la estructura a través de los años. Bueno, te toca a mi compañera María Camila, que le va a seguir explicando. Uno de los objetivos primarios de este estudio experimental es identificar las propiedades mecánicas principales del concreto reforzado con varas hechas de basalto. En este caso les hablaré de la resistencia a la tracción y la resistencia a la abrasión. La resistencia a la tracción, como pueden observar en la imagen, tracción es el esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Como pueden observar, esto es tracción y esto es compresión, que es todo lo contrario a tracción. La resistencia a la abrasión se refiere a la capacidad de resistir impactos y fricción. Esta resistencia depende en gran medida del tipo de roca y de su grado de cementación y consolidación. Por ejemplo, las rocas arcillosas o micáceas se desintegran fácilmente, pero en cambio los basaltos y las calizas compactadas resisten satisfactoriamente los impactos y fricciones durante procesos de manejo. En este estudio experimental se compararon las vigas de acero reforzado y las vigas de BFRP mediante 3 ciclos. En el primer ciclo se cargaron las vigas que fueron sujetadas para soportar hasta 10 kN y luego la carga fue liberada a 5 kN. En el segundo ciclo la carga fue aumentada a 20 kN y luego liberada a 5 kN. Y en el tercer ciclo final las vigas fueron cargadas hasta el fracaso. Como podemos observar en la imagen, esta viga de BFRP está cargada con 45 kN y llevada a su fracaso. Fue significativo en el estudio que a pesar de que se haya destruido las vigas, no había ninguna ruptura de la flexión en las varas de basalto y por lo tanto, estas no han alcanzado el límite de resistencia a la tracción. La destrucción de la viga ocurrió por esquilar en la zona de apoyo y esto tenía la naturaleza frágil. Sin embargo, no había ningún fracaso repentino de las vigas debido a la alta fuerza y la ductilidad de la nueva barra de basalto. En el caso del refuerzo de acero, la causa de la destrucción de la viga era el choque del concreto en la zona de comprensión. En las pruebas, no hubo ninguna ruptura de barras de basalto usadas como refuerzo estructural. Los fracasos de vigas de BFRP fueron afectados por la destrucción del hormigón, debido a la proporción de refuerzo equivalente más alta. Sin embargo, esto no es una destrucción rápida, debido a la continuidad del refuerzo de basalto. Y el segundo objetivo primario de este estudio experimental es identificar la conveniencia como refuerzo para las vigas de concreto sujetadas al doblamiento.
Como podemos observar en esta tabla 2, se muestran los valores de las deflexiones de vigas BFRP y deflexiones de las vigas CRC de referencia en función del nivel de carga. Para la viga de referencia SRC1, los valores de deflexiones eran diferentes en comparación con otras dos vigas de referencia SRC2 y SRC3, debido a la diferencia del ciclo inicial de carga de tensión. Y para la viga de basalto BFRP1, las flexiones de la fase final no fueron medidas por el temor de la destrucción de los sensores. Las conclusiones que se sacaron de este proyecto fueron dos. La primera, el basalto, al ser rico en silicatos de magnesio y hierro y bajo en contenidos de sílice, por la manera en que se da su formación, posee propiedades químicas particulares, como lo de la resistencia a la oxidación y corrosión, al poseer poca afinidad electrónica con el oxígeno. Y la segunda, que al momento de realizar una construcción debemos tener en cuenta las propiedades químicas y físicas de los materiales, como durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad máxima de tensión y presión, además del entorno en que se levantará dicha obra, si existen concentraciones básicas, salinas o ácidas en ese medio.